No, retreros, les traigo un nuevo videito al canal, muy cortito pero recontra útil para quienes son dueños de una Game Boy Advance y que son dueños también de lo que es el Everdrive bien chino. Lo que les traigo es la posibilidad de que actualicemos este entorno, ¿sí? Este software con el que trabaja nuestro cartuchito por uno mucho más nuevo, más funcional, más veloz, más confiable y que nos permite también correr emuladores de algunas consolitas. Estos cartuchos tienen un menú, bueno, medio básico, sí, la parte de help. Tenemos ahí una serie de atajos que pueden ser útiles, pero realmente no tenemos mucho más. Tenemos la condición de que para que los juegos corran bien tienen que estar guardados en carpetas, pero incluso en lo que es el proceso de, miren ahí, el proceso de carga del ROM muchas veces es o muy lento o incluso hasta a veces da errores, como ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer una actualización de ese firmware de una manera recontra sencilla. Así que me van dejando un like, me van dejando un comentario y se suscriben y arrancamos nomás. Oh, No, retreros, estamos entonces en la computadora para realizar lo que es la preparación de nuestro supercard, de la SD que tiene nuestro supercard. Lo primero que van a hacer es ir directamente al enlace de SuperFW. Todos mis créditos a David, creador de este proyecto, que ha realizado, la verdad, una optimización de lo que es nuestro flashcard realmente muy buena. Lo van a ver luego cuando podamos hacer una comparativa con lo que teníamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a verificar acá? Bueno, hay que tener algunas cositas en cuenta. Primero, las tarjetas que vamos a poder utilizar, la tarjeta SD, no pueden ser las de nueva generación, HC, S, no sé cuánto, esas no. Únicamente van a ser compatibles lo que son las tarjetas viejas, que son las que el SuperCard permite leer, ¿sí? Bueno, el otro punto es verificar que nuestro cartucho sea compatible. Básicamente, los que no son compatibles son las versiones Lite, las versiones Rumble, y lo que tienen como almacenamiento los dispositivos CF, ¿sí? Después, los que están en verde, que son la mayoría de los que hay en el mercado, son totalmente compatibles, así que cumplimos entonces los dos requerimientos. Y lo siguiente va a ser ahora sí ir nuevamente a la página de SuperFW y poner Get SuperFW. Esto nos va a abrir directamente el enlace del GitHub del proyecto y nosotros vamos a descargar la versión del firmware que corresponda, que puede ser la versión SD, la versión Lite o la versión Cheese, ¿sí? Dependiendo cuál es el cartucho que nosotros tengamos. Bueno, en ese caso vamos a seleccionar. Los archivitos son muy livianos. Vamos a ir, en mi caso, con lo que es la versión SD, porque mi cartucho corre tarjeta micro SD. ¿Sí? Descargamos, son apenas 500 kilobytes, no es nada, ¿sí? Y nos vamos a lo que es descargas. Vemos que ya tenemos el archivito. Este archivito vamos a tocar control C, vamos a tocar control V y se va a generar una copia de ese archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ese archivo copia lo vamos a renombrar y lo vamos a dejar como .gba. Y este es el momento en el que nosotros insertamos nuestra SD en la computadora porque tenemos que formatear el dispositivo. Con nuestra unidad abierta lo que vamos a hacer es formatearlo, clic derecho, formatear, y lo vamos a formatear en formato FAT, que en definitiva es el predeterminado de este tipo de tarjetas. Vamos a iniciar, un formato rápido es suficiente, le damos clic a aceptar, formato completo, todo recontra rápido, y lo que vamos a realizar ahora es llevar las descargas que hicimos recién, en realidad la descarga de la copia a la que hemos renombrado, y la vamos a arrastrar a nuestra tarjeta SD. Listo, expulsar, clic derecho, expulsar, nos quedamos ahora sí con nuestra tarjetita SD lista, así que pasamos de nuevo a la consola. Bueno, no, en retreros, voy a proceder a lo que es ahora la continuidad del video, pero desde lo que es la DS Lite, porque la realidad es que estoy sin baterías o sin suficiente batería en lo que es la Game Boy Advance, motivo por el cual no me quiero arriesgar a realizar lo que es la actualización del firmware o el cambio en realidad del firmware, porque precisamente David dentro del proyecto comenta la importancia de que la consola por ningún motivo durante el proceso de cambio del firmware se puede reiniciar, apagar, ni lo que sea, porque nos puede dejar briqueado directamente lo que es nuestro
flashcard, ¿sí? Así que por ese motivo, aprovechando que tengo la DS 100% cargada, procedemos a realizar lo que es la instalación desde acá. A fines prácticos, muchachos, es exactamente lo mismo. Como saben, la DS tiene una Game Boy Advance integrada, es totalmente retrocompatible, así que procedemos a cargar el cartucho de Game Boy Advance. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nosotros ingresemos directamente lo que es el .gba, el archivo al que nosotros le cambiamos el nombre? Vamos a darle con la A para que lo cargue y ya nos aparece el logo de Super FW. Pero lo está cargando como si se tratara de un juego, es decir, no se ha hecho todavía lo que es el cambio de lo que es el firmware. Nosotros desde acá, bueno, vamos a poder ir paseando por lo que son las opciones de este nuevo firmware, ¿sí? Probarlo, de hecho, ver si nos gusta y llegar hasta lo que es la parte de los tests. Lo más importante y que tenemos que realizar obligatoriamente es un flash backup. Flash backup es realizar un respaldo del firmware actual, ¿sí? De nuestro supercard. Por si llegara a pasar algo, nosotros podamos volver a cargarle el firmware original. Vamos a tocar entonces Flash Backup con la A. Vamos a esperar a que corra este proceso. ¿Qué es lo que va a realizar? Va a crear un archivito .bin con el respaldo de nuestro firmware actual, el que viene por defecto con nuestro flashcard, ¿sí? Vemos entonces que se ha hecho un dump satisfactorio, ¿sí? Tocamos A y ahora sí estamos en condiciones de realizar lo que es el flasheo. Fíjate que nos dice que toquemos abajo, B y Start para poder hacer lo que es el flasheo, ¿sí? Directamente en lo que es el icono de la I, vean el de información que nos dice cuál es la versión de Super FW. Ahora sí, vamos para el otro lado. Y si le hacemos clic, nos tiene que permitir hacer el flash. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una combinación de botones. Nos dice L, R y arriba para poder hacer el flasheo. Vamos a tener que esperar, son unos minutos. Por ningún motivo, por favor, apaguen, reinicien la consola, déjenla quietita a que el proceso termine. Al finalizar lo que es el flasheo, ¿sí? Nos tira un mensajito de que se ha completado satisfactoriamente el update. Esto querría decir que si nosotros ahora salimos, apagamos la DS, la Game Boy Advance, lo que estemos utilizando y volvemos a encender, nativamente ya debería arrancar con el nuevo firmware. ¿Ven? Que es lo que vamos a comprobar ahora. Y ahora sí, fíjense que al tocar jugar al juego de Game Boy Advance tendría que salir directamente el logo de Super FW. ¡Vamos, señores! Tenemos nuevo firmware en nuestra flashcard recontra chinoso, pero no tenemos juegos todavía cargados. Ahora le vamos a cargar alguno, pero vamos a hacer un repasito rápido lo que nos encontramos en el menú, ¿sí? Acá nosotros vamos a ir pudiendo acceder a las carpetas, ¿cierto? De lo que es el juego y demás. Vamos a irnos a lo que es opciones globales. Nos da la posibilidad de hacer un skip de lo que es la BIOS Screen. La BIOS Screen es el loguito que nos aparece de Game Boy cuando inicia un juego. Podemos deshabilitarlo, que directamente no nos aparezca. Nos permite hacer un overclock de lo que es la carga del ROM. Nos va a indicar cuál es la ruta de guardado, si esto por supuesto es automático o no, ¿sí? Importante que el patch de los ROMs se ejecute de manera automática y nos va a permitir también modificar la fecha de nuestro reloj interno, ¿sí? Para algunos juegos, como por ejemplo lo que son de Pokémon, esto es realmente interesante. Tenemos la posibilidad, nos vamos un poquito más para allá, de elegir lo que es el color del tema, ¿sí? El que a ustedes les guste. A mí me gustó realmente. Lo que es el idioma podemos ponerlo en español, francés, bueno, ustedes encontrarán el que se les acomode mejor. Lo que vamos a realizar ahora, bueno, vamos a retirar lo que es la tarjeta SD de nuestro Supercard, le vamos a cargar algunos juegos y vamos a ver lo que es el rendimiento, ¿sí? Para poder
jugar con nuestra consola. Vamos nomás a eso, señores. No, en Retreros estamos nuevamente en nuestra computadora para realizar lo que es la descarga primero de los archivos necesarios para lo que son emuladores, ¿sí? Nos vamos a la parte donde dice Read the Docs, ¿sí? Le hacemos clic ahí, nos vamos a la parte de abajo, Emulators, y en esta parte vamos a ir a la siguiente lista, ¿sí? Y vamos a poder descargar cada uno de los emuladores que nosotros querramos utilizar. Con la SD conectada, vean, vamos a copiar lo que son los archivitos que hemos descargado. Simplemente arrastramos a la raíz del SD y ahí ya tenemos los emuladores. Después vamos a descargar lo que sean nuestros juegos. Yo puntualmente lo he dividido en una carpeta GBA, de juegos de Game Boy Advance puntualmente, y una carpeta ROMs EMU, ¿sí? Donde tengo los juegos, ¿sí? Que he descargado, las ROMs divididas directamente por sistema. Por supuesto que son todos respaldos de mis juegos originales. Vamos entonces, ahora sí, desconectamos la tarjeta SD, la reinsertamos en nuestra Supercard y vamos a realizar las pruebas de rendimiento. Vámonos. Y estamos listos para la prueba final. Volvimos a la Game Boy Advance, que ya tiene sus pilas 100% cargadas. Tenemos lo que es la micro SD dentro del Supercard de Game Boy Advance, ¿sí? Así que vamos a encenderlo y vamos a ver qué tal funciona todo esto. Super Firmware, Super FW, espectacular. Carga y nos movemos a lo que es las carpetas. Bueno, tenemos la carpeta de Game Boy Advance, ¿sí? Donde tenemos todos los juegos, y desde acá mismo directamente tocamos A y los podemos ejecutar, ¿sí? Acá nosotros podríamos modificar algunas opciones. Yo sinceramente no lo aconsejo. Bien, vamos acá, tocamos A y vean la diferencia de velocidad de carga en comparación con lo que era la versión anterior del firmware, Mira, vamos con la A. Impresionantemente rápido. Ya estamos jugando. Vamos a subirle un poquito el volumen. Metal Slug Advance. Hay un par de segunditos en comparación con lo que es la versión anterior del firmware de stock del Supercard. Realmente es notoria, ¿sí? Después, obviamente, la ejecución del juego va a ser exactamente la misma. Pero vamos ahora, ¿qué les parece si probamos un poquito lo que son emuladores? ¿Sí? Vamos nuevamente en el menú inicial, vamos a probar lo que es emuladores, ¿sí? Les voy a ser muy sincero, en las pruebas que estuve realizando corren perfectamente lo que es Game Boy Color, Game Boy el clásico, pero no he conseguido que los demás emuladores que en la web de David, la web oficial de Super Firmware, indican que están siendo funcionales. No los conseguí correr. Puede tener que ver con lo que es la versión de mi Supercard, con algún tema con la tarjeta SD. Son dispositivos muy caprichosos con el tema de la tarjeta SD, así que puede ser también que eso tenga algo que ver. Pero lo que es, miren, Pokémon Blue, la emulación en este caso es totalmente correcta, muy rápida, funciona muy bien. Bueno, se escucha ahora el juegazo realmente. Vean que si tocamos Start, L y R al mismo tiempo, vamos al menú del emulador. No tenemos que hacer nada, simplemente seleccionamos el juego y Super Firmware reconoce que el juego debe ser corrido con ese emulador en particular, pero no lo he conseguido con, por ejemplo, vean lo que es NES, ¿sí? Dice que no puede encontrar el emulador. De hecho, si busco abrir directamente lo que es el emulador, que sería este Pocket NES GBA, ¿sí? Lo abre, lo inicia, pero me dice que no encuentra ROMs. No me da la opción tampoco de cambiar, ¿sí? Lo que es la carpeta de los juegos. Y no, en Retreros, con esto nos despedimos. Hemos actualizado lo que es el firmware de nuestro Supercard. Siempre está bueno, por más de que sean unos flashcards recontrachinosos producidos de una manera asquerosamente masiva,
poder contar con alguna actualización de este tipo, que la comunidad les preste atención y espero que a todos los que lo tengan les pueda ser de utilidad. Habiendo dicho esto, muchachos, ¿qué les pido? Bueno, me dejan un like, me dejan un comentario, me cuentan qué versión de el Supercard tienen ustedes, si han podido hacer correr los emuladores que David en su web indica que son compatibles. Y por supuesto se suscriben, que se vienen un montón de actualizaciones más. Actualizaciones de flashcard, proyectos de los que hacemos de modificaciones en este canal, no en Retrero. Yo con esto me despido, me voy jugando como siempre y ¡chau! Impresionante. ¿Cómo me gusta esta consola? Qué bien que se juega el Sonic acá. Ah,